presencia porque con este calor es un mérito venir aquí a escuchar una conferencia. La conferencia disertará el catedrático e investigador Jesús Moya sobre lo que habéis visto sobre las brujas de Navarra. Forma parte de las actividades que la Asociación Amigos de Villarcayo de Medina de Castilla la Vieja organiza anualmente. Sobre el tema, deciros que la verdad es que el título es muy sugerente. No sabemos si las brujas vuelan o no. Los inquisidores del Consejo de Inquisición se lo planteó hace 500 años y yo también me lo pregunto ahora. No sé si vuelan. Y no sé por qué precisamente las navarras, o por qué no las de Extremadura. Bueno, yo creo que ahora el profesor Jesús Moya nos aclarará estos extremos y creo que os va a encandilar con su oratoria. Venga, muchas gracias. Bueno, vamos a ver si se oye bien. Sí. ¿Se entiende bien? He elegido este título para esta explicación o introducción al tema, porque el problema es que la materia esta de las brujas hoy en día ha llegado ya a unos extremos de saturación y sobresaturación que realmente agobia un poco incluso a los investigadores simplemente para manejar la bibliografía. La bibliografía seria, me refiero, no me refiero ya a la bibliografía de relleno, que esa ya es, inagotable. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que te encuentras ante un problema que da para un curso entero, una semana, y claro, decir, tienes que resumirlo en una sesión de 3/4 de hora, si queremos dar un poco de tiempo también para coloquio, para preguntas o lo que sea, y claro, pues tienes que buscar una síntesis, aunque resultara un poquito absurda, porque vamos, a estas alturas, preguntar, ¿las brujas navarras vuelan sí o no? Pues parece una pregunta que nadie ha hecho en el mundo. Bueno, pues yo os voy a decir sencillamente que esta pregunta sí se ha hecho. Se ha hecho una vez en España, en la Inquisición española, y la hizo en Granada, 1526, nada menos que el Consejo Supremo de la Inquisición, es decir, el máximo órgano del máximo. ¿Y a cuenta de qué? Pues a cuenta de que en Navarra había aparecido alguien que se creyó que iba a arreglar la situación del país después de la conquista de Navarra por España, por Castilla concretamente, para formar un poco el redondeo que ya se había proyectado desde hacía tanto tiempo, y sobre todo para quitar una cuña que teníamos de Francia, que tenía España respecto de Francia en la parte precisamente de Navarra, la Navarra peninsular. Luego lo vemos. Pero la cosa se le fue de las manos al arreglador de la situación, de unas denuncias que se multiplicaron en cadena, y sobre todo cuando al parecer empezaron también chiquillos a meterse en el lío. Y aquello se iba de las manos y hubo que cortar por lo sano. Hubo que cortar por lo sano reuniendo una comisión en Granada, es decir, en los antípodas de Navarra, de los Pirineos, y una comisión de 10 individuos que resolvieran por votación si las brujas vuelan o no vuelan y si acuden o no acuden realmente a sus reuniones o aquelarres o como queramos llamar. Esto, claro, plantea una cuestión añadida, y es decir, vamos a ver, vamos a definir o acotar los términos de qué estamos hablando. Las brujas navarras vuelan, pregunta. Sobre el preguntador, el Consejo Supremo de la Inquisición, y sobre el lugar y año, Granada. Vamos a ver por qué cada una de estas tres cosas. Sobre la pregunta en sí, ¿las brujas navarras vuelan? Hay tres términos: brujas, navarra y volar, físicamente.
¿Qué es brujería? Brujería, magia, son dos conceptos paralelos. Son dos conceptos, además, de cosa muy antigua y de suyo no es racional, es una situación anterior a la ciencia o a la investigación científica. Se dice, se cree, se admite que hay personas que tienen poderes especiales. Y esos poderes pueden ser para el bien o para el mal. ¿Cuál es la diferencia entre brujos y magos? Pues realmente no hay ninguna. Hay una diferencia más bien de tipo erudito, que supone que la magia es una ciencia culta o un arte culto de personas cultas. Por eso automáticamente se asocia al género masculino. Claro, los magos son varones. Mientras que la brujería es más bien una cosa popular, de gente de poca instrucción, intuitiva, etc. Y claro, eso va lógicamente asociado al género femenino. Y bueno, pues ya tenemos que la brujería es la forma vulgar de la magia. Los poderes mágicos, pues si los miramos fríamente, no se pueden distinguir de los milagros, aparentemente, porque claro, si son sobrenaturales, pero no, hay poderes también naturales. Entonces, los poderes mágicos pueden ser de varias causas. Primero, aparentes, es decir, parece que tiene poderes, pero no los tiene. Y puede ser ilusión del que aparenta poderes, por ejemplo, estos magos de feria o magos de espectáculo, que nos engañan la vista, nos hacen ver lo que no hay. Eso, él nos engaña a sí mismo, nos engaña a nosotros. Y luego puede haber engaño propio también en la persona que cree que tiene poderes, está convencida de ello y se tira por una ventana a volar para comprobarlo. Y bueno, pues esto es un caso que puede ser patológico, puede ser erróneo. Veremos un experimento de estos también. Y los poderes pueden ser, en cambio, reales. Y dentro de los poderes reales tenemos los poderes naturales, la magia natural, que se refiere a cosas que antes no se explicaban, pero ahora pues ya no se le considera magia. Por ejemplo, el imán de la brújula les parecía todavía en el siglo XV pues una cosa absolutamente mágica, pero natural. Ahí no intervenía el demonio, era algo de la naturaleza, que no podíamos explicar. Y así muchas cosas. Se creía en el mal de ojo, y había dos mal de ojo. El mal de ojo de personas que tienen ese poder de hacer enfermas a las personas mirándoles, qué tienes en la mirada, etcétera, todas esas cosas de las canciones. Y luego había el mal de ojo, ya el mal de ojo brujo, que era un maleficio de una persona que te miraba mal y bueno, se te pudría la sangre, o te pasaban cosas horrorosas. Esos poderes pretendidos, que podían ser, por ejemplo, pues dar pócimas para que la gente se quiera, o al contrario, para que se aborrezcan, etcétera. La adivinación, que hay personas que creían que tenían poder adivinatorio, etcétera. Y luego tenemos poderes ya francamente sobrenaturales, que pueden venir de Dios o pueden venir del demonio. Si son de Dios, le llamamos milagro, o gracia, favor. Si son del demonio, pues es un conjuro. Y generalmente lo mismo que con Dios al creyente le une una religión, pues con el demonio le une un pacto. Un pacto. Él ha hecho un pacto que ha vendido a su alma al diablo, por ejemplo, para tener el poder de tal o tal cosa. El pacto de trato con los demonios es lo que se llama magia o brujería demoníaca. ¿Desde cuándo existe esta magia? Porque la magia existe desde siempre, la brujería existe desde siempre. ¿Desde cuándo empieza a ser demoníaca? Pues veremos que tiene una fecha bastante fija, hacia 1430 aproximadamente. Y ahora explicaremos por qué. Termino con esto diciendo que los tipos de pacto, el pacto puede ser ocasional, por ejemplo, pues nada, pues una ocasión que quiero pedir ayuda al demonio para que me saque de este apuro. O quiero pedirle pues, que me toque la batería, pero solamente por una vez. Y entonces esto es un pacto ocasional. Yo no le vendo mi alma ni nada. Ya me dirá él lo que quiere o lo que va a pedir. Y el pacto ya perpetuo es la apostasía o herejía, que como digo tiene fecha de nacimiento. Bien,
Antes de esta fecha, que digo, se planteaba ver la superstición de gente que creía en ciertas cosas. Pues la Iglesia se preocupó de eso, porque muchas veces los supersticiosos lo asociaban a los dioses paganos. Gente nórdica, por ejemplo, germánica, que se habían convertido al cristianismo hacía relativamente poco, pues estas personas creían que tal árbol era sagrado y allí se conseguían cosas por un dios antiguo que todavía vivía allí. Iba a la iglesia y derribaba el árbol. Lo primero, cortar árboles, eso fue una de las prácticas más extendidas. Bien, ya cuando entramos en la etapa del derecho canónico, que se empiezan a escribir ya las obligaciones y deberes de la iglesia, se crea un derecho, hay un canon en el libro sexto de las decretales, que es así de gordo, un canon que se llama acusados, el acusado de herejía, y hay un párrafo que se llama el párrafo sane. Ese párrafo ha dado más que hablar y más que escribir que cantidad de temas de conversación. Como quiera, dice la parte primera, porque es complejo, como quiera que el negocio de la fe, el más prioritario, esto lo dijo un papa, ¿no? Los inquisidores que estaban creados, la Inquisición se crea en el siglo XIII para perseguir las herejías. Viene la pregunta, ¿y qué hacemos con los supersticiosos que creen en estos pactos con el demonio? Pues el Papa Alejandro IV dio esta respuesta recogida en el derecho. Como quiera que el negocio de la fe, el más prioritario con mucho, no debe verse estorbado por otras ocupaciones, los inquisidores de la peste herética, designados por la sede apostólica, no se deben entrometer en casos de adivinaciones ni sortilegios. Mientras no tengan, fijaros bien en lo que está marcado en amarillo, mientras no tengan sabor a herejía. Eso de que una cosa tenga sabor a herejía o olor a herejía, pues es muy subjetivo, ¿no? Pero en fin, así lo dejamos. Ni deben castigar a los que tales cosas practican, sino dejarles a sus jueces propios. O sea que la justicia civil era la encargada de reprimir ciertas supersticiones que se consideraban peligrosas. Por ejemplo, pues una superstición que se castigaba con la muerte era anunciar la fecha de la muerte del emperador, por ejemplo, porque eso tenía unas consecuencias terribles políticas. Eso no se podía hacer ni de broma. Bien, esto es pues un primer aviso que tienen los inquisidores, no meterse donde no les llamen. Y la segunda cosa es el criterio para ver si esto era o no era herejía. Y el canon episcopi es un canon falso, absurdo, antiguo, del siglo IX o X, pero que tuvo suerte de parecer que venía de no sé qué concilio de Ancira, que es la ciudad de Angora, o Ankara, la capital de Turquía, un concilio antiguo. Se dice que había dicho esto, que no hay que pasar por alto que hay unas mujeres, malas mujeres, dice el concilio concretamente, demoníacas, reconvertidas en pos de Satanás, es decir, que de alguna manera han renunciado a las promesas del bautismo y se han puesto a seguir al demonio, seducidas por ilusiones y fantasías demoníacas, creen y afirman que por las noches, con Diana, la diosa de los paganos, o con Herodías, e innumerable cortejo femenino, cabalgan sobre ciertas bestias y en el silencio de altas horas de la noche hacen largos recorridos obedientes a sus órdenes como de señora que en determinadas noches les convoca a su servicio. Yo no sé cuántas mujeres a la vez soñarían esta misma cosa, porque vamos, como no fuera alguna secta que tomaba algún alucinógeno y todos se ponían de acuerdo en salir de cabalgata nocturna, pues la verdad que resulta un poco raro. Es un texto, ya digo, muy complicado, porque entre otras cosas los inquisidores consideraron que esto era superstición, pero no herejía. Ya veis que dice claramente que van detrás del demonio y que se han reconvertido a Satanás. Eso sí que tiene olor y sabor a herejía, todo junto, digo yo. Bueno, pues este es el canon que separa, porque cuando en el siglo XV aparezca la idea
de una brujería verdaderamente diabólica, que se juntan las mujeres para viajar por el aire, mujeres y hombres también, para viajar por el aire y acudir a reuniones, entonces en ese momento dirán que eso no tiene nada que ver con lo que hemos dicho aquí en el canon. Así de retorcidos serán. Bien. Vamos a ver entonces esto aplicado al caso de Navarra, porque es la segunda cosa de la pregunta. Vemos a brujería, brujería diabólica, brujería no diabólica, y segunda cosa es ¿por qué Navarra? Pues Navarra, sencillamente ya veis ahí el mapa, cómo está entre Francia, por una parte, la corona de Castilla por la otra. No sé dónde he dejado yo, tenía yo por aquí un señalador, pero bueno, lo veis perfectamente. Sí, bien, sí, pero... Bueno, entonces, aquí tenemos la parte que llaman ultrapuertos, la parte que decimos el País Vasco francés, que hasta el siglo XVI se llamaba Tierra de Vascos. Los vascos del sur llamaban Tierra de Vascos a la parte de arriba, a la parte norte. Y luego el Reino de Navarra, la Navarra peninsular. Esto es lo que hacía una cuña, y el rey Luis XII de Francia... ¿Qué ocurre? Sí, es verdad. El rey Luis XII de Francia tenía una teoría en tiempos de Fernando el Católico, ya viudo de Isabel, cuando empezó a pensar en una política propia, pensó que ese reino de Navarra le estaba estorbando entre Aragón y Castilla, porque él era regente de Castilla y el rey de Aragón, además, en propiedad. Y entonces se plantea la cuestión, ¿por qué hacemos con Navarra? Porque los reyes católicos ya habían tenido un protectorado sobre Navarra que estaba muy descompuesta y cada vez más inclinada a echarse en brazos de Francia. El rey Luis XII pensó que la fruta estaba madura y tenía una teoría que llamaba de los límites naturales de cada país. De modo que, claro, por ahí le tomó Fernando el Católico la palabra y le dijo: ¿quiere usted límites naturales? Pues mire usted, Navarra, por lo menos la Navarra peninsular, me pertenece, por límites naturales, es España. Y así, ahora, pues claro, ahí cuando la política se ha metido en estas cosas que son historia, que no tenían por qué ser política, pues ya sabéis lo que pasa. Que hay gente que cree que el agravio que hicimos a los franceses quitándoles la Navarra peninsular, pues hay que restaurarlo, hay que restaurar el reino de Navarra. No como reino, ahora sería como república, claro. Bueno, pues el mayor historiador de la conquista de Navarra, que fue en 1512, y que fue un paseo militar porque Navarra estaba dividida entre sí, y más de la mitad de Navarra, los beamonteses concretamente, deseaban la unión con España, mientras que los agramonteses, esos estaban por unirse a Francia, pero la independencia prácticamente nadie creía en ella. Entonces se adelantó Fernando el Católico y con unas bulas que encargó a su amigo el Papa Julio II, y con ayuda también una manita que le echó el emperador Maximiliano de Austria, que era el abuelo de Carlos V. Carlos V todavía era un jovenzuelo. Pues nada, pues entró en un paseo militar y se quedó con Navarra. Bueno, el historiador Boissonade, francés de pura cepa, que es el mejor historiador, el mayor historiador que hay sobre esta conquista, le llama así la restitución o devolución de Navarra a España. ¿Por qué? Pues porque si miramos un poco la historia, si miramos cómo era la historia, pues vamos a ver que en realidad Navarra no era tan francesa como decían. Aquí tenéis, por ejemplo, la Navarra de la primera reconquista, todavía, pues como tenemos el Reino de León, todavía no existe Castilla, porque era un condado que todavía no se había erigido en reino, y tenemos el Reino de Aragón, una minucia ahí en el Pirineo, que todavía no es más que un condado, pero ya tenemos el Reino de Pamplona en manos de Sancho III, y ese reino
de tú a tú trata a León, como podemos ver en el mapa. Todo lo verde para abajo de la raya es todavía territorio árabe, territorio no reconquistado. Pero bueno, esto nos da idea de lo que significaba Navarra y cómo la importancia de Navarra era más peninsular que francesa. No estoy haciendo apología, cuidado, yo no defiendo en esto en otro, simplemente estoy tratando de afirmar lo que consideran los historiadores, para mí más serios, más respetables. Bien, esa idea de que este rey podía haber sido, Sancho III, podía haber sido pues, realmente un auténtico emperador, pues por aquellas cosas de los reyes todos se casaban entre sí, unas familias con otras. No os extrañe que lo primero que sorprende a un señor, a un investigador, cuando se pone a leer correspondencia hasta el siglo XV o XVI, como la que he tenido que leerme para estas cositas, pues que todos los reyes, incluso enemigos entre sí, se llaman primo. Estimado primo, o rey tal, mi primo. Y eso, vamos, eso no falta nunca. Pero él no eran en realidad casi todos. Eran primos segundos o terceros, o primeros y primerísimos. Bien, entonces ya tenemos el caso de Navarra, lo que significa Navarra. Una Navarra que se ha hecho anexionada por Fernando el Católico, pero para Castilla, no para Aragón. Aragón no quiso saber nada. Aragón tenía muchos quebraderos de cabeza en Sicilia y en Italia, pero en Castilla dijo que sí. Y se firmaron la aceptación del Reino de Navarra para Castilla, como parte de Castilla, reino único, aunque se siguió llamando reino todavía, se siguió llamando reino, pero se consideraba anexionado a Castilla, y esto se firmó en la Casa del Cordón, por presencia del Íñigo Fernández de Velasco, vamos, antes de Íñigo. Porque luego vino que Navarra, pues de alguna manera tuvo sus más y sus menos, y tuvo algún momento, aprovechando la guerra de los comuneros, pues los franceses aprovecharon y atacaron a Navarra y se apoderaron de ella de nuevo, la recuperaron. Pero duró poco, de modo que en el año 1523-24 pues ya estaba el reino recuperado fácilmente, y solamente se renunció a la tierra de Pascos, a Ultrapuertos, la parte, lo que llamamos la Navarra francesa. Bien, este reino navarro, pues claro, se castellanizó poco a poco. Había una parte que tenía una raigambre profunda de cultura vasca, con la lengua incluida, pero rápidamente en aquellos tiempos no eran tan apegados de alguna manera como se crea el idioma, salvo para la familia. Pero para las cosas de negocio, de comer y eso, la gente no le tenía demasiado apego. Y la prueba es que aprendían a escribir, y es asombroso leer que un gran investigador navarro, ya fallecido, Florencio Idoate, pues publicó como un gran hallazgo, una carta con un texto, unas líneas en euskera, que es una carta de 1500 y pico. Es decir, que rápidamente, en cuanto aprendieron a escribir en castellano, no en euskera. De tal manera, y ese texto que lo publicó como el texto más largo en vascuence, en una carta hasta la fecha conocido, pues ese texto tiene 2 líneas y media. O sea, esto todavía hace poco se ha sacado también alguna nueva carta con textos en euskera del siglo XVIII. Quiere decir que para las cosas prácticas se buscaban lenguas prácticas. Otra cosa es la intimidad familiar. La intimidad familiar siempre conservó, en los que eran de cultura euskaldun, siempre conservó el euskera. Bien, esto quiere decir que había personas que estaban totalmente castellanizadas, por ejemplo, zonas de Navarra donde nunca se habló el vascuence, nunca, que es toda la ribera, tanto la ribera aragonesa como la parte de ribera de tipo con La Rioja, pues ahí prácticamente nunca se habló el vascuence, no era tierra del vascuence. Y lo que quería decir era que precisamente funcionarios
navarros auténticos, beamonteses, partidarios de la Unión, sin embargo, guardaban con extremado celo sus fueros. De modo que a ellos les daba igual, querían que los funcionarios, a poder ser, hablaran vascuence, como querían también los obispos, etcétera, también que los curas hablaran vascuence en las zonas donde era necesario. Pero en las cosas prácticas, es decir, en todo lo que era oficial, correspondencia para nacional e internacional, por supuesto se usaba o el latín o se usaba la lengua de cada uno, el español, si la diplomacia era española, o el francés si era francesa, o el alemán si era alemana. El latín era la lengua universal, la única, no había inglés todavía que valiese frente al latín. Bueno, pues aquí tenéis un pequeño cuadro que no hace falta que leer todo, sino solamente la parte derecha, porque se equiparan unas a otras. El reino, por tradición francesa, por tradición navarra, francesa, Navarra se hizo francesa en el siglo XIV, muy tarde, 1300 y pico, entra la primera dinastía de Champaña, donde fabrican el champán. Teobaldo de Champaña fue el primer rey, digamos, francés de Navarra, pero hasta el siglo XIV nunca había habido reyes en Navarra franceses. Y luego ya pues hubo de todo, y el último rey de Navarra, prácticamente antes de la conquista, pues fue, que se murió en el empeño, fue Juan II. ¿Quién era Juan II? El padre de Fernando el Católico. El padre de Fernando el Católico, que no era propietario de Navarra, pero estaba casado con la reina propietaria de Navarra, doña Blanca. De modo que estas cosas hay que tenerlas en cuenta para ver en qué nivel nos movemos. Y aquí concretamente, ya digo, nos vamos a encontrar con que el reino tiene como contrapartida el rey. Debajo del rey está el virrey. ¿Por qué? ¿Cuándo empezó a ser importante un virrey? Porque Castilla no tenía virrey, Aragón no tenía virrey. ¿Cuándo empezó a ser importante el virrey? Cuando los reyes se hicieron tan franceses que no venían a España prácticamente más que a coronarse en Pamplona o no sé, sí, ya sé. ¿A qué venían? A pedir dinero, a pedir lo que se llamaba el subsidio. De modo que en ese sentido, pues vemos como el virreinato, lo que llamamos el virrey, se reduce al capitán general. Y desaparece justo cuando vamos a empezar nosotros la historia de estas brujas navarras, pues resulta que ese virrey le nombran a un obispo, y ese obispo no va a tomar las armas. Lógicamente, entonces el obispo se queda simplemente como lo que se llamaba el regente, es decir, el presidente del Consejo Real de Navarra. De modo que esto tenía un órgano permanente, que era la Diputación, vamos a decir así, y la regencia de Navarra estaba constituida pues hasta por 12 individuos, que en principio tenían que ser 6 de un bando, beamonteses, y 6 del otro bando, en teoría. Pero luego a la hora de la verdad pues era como el reparto de los jueces, y así, esas cosas, se hace como se puede. Y entonces lo que nos encontramos es eso, un consejo ya visitado 2 veces. La primera vez que fue visitada Navarra, porque protestaban demasiado contra el castellanismo y tal, la primera vez fue visitada por un señor, don Juan, Juan de Salazar y Frías. Juan de Salazar y Frías, que era un tío abuelo del que fue luego inquisidor Salazar y Frías, el famoso Salazar y Frías de las brujas de Zugarramurdi. Esa es otra historia. Ese fue el primer visitador, pero el segundo visitador, ese era de Almas Tomar, este tío abuelo o lo que fuera, que no conozco bien el parentesco, era de quemar brujas. En Vizcaya quemó una bruja, falsa bruja, claro, una pobre mujer, pues la quemó sin contemplaciones. Y el jurado se la quitó de las manos al jurado seglar para condenarla en 1507. Entonces, esto por un lado, el primer visitador. Pero luego viene un segundo visitador, que será el secretario de la Junta de Granada, se llama Valdés y llegó a ser inquisidor general. Y este hizo unas ordenanzas limitando, entre otras cosas, el número de los consejeros de Navarra, poniendo un poco de orden en aquello de que si beamonteses, que si agramonteses, que si esto, se tomaban la justicia por su mano, claro, a la hora de cobrarse los destrozos de la guerra, porque, por ejemplo, la guerra civil que hubo en Navarra antes de la conquista, no tuvo ni batallas
ni tuvo peleas, más peleas que el robo, el saqueo, el asesinato a traición, etc. Fue así. Bueno, ya tenemos pues un poco visto este tipo de preguntas. Aquí nos va a salir la composición, pero esto no hace falta que lo digamos porque es muy largo. Este es el Valdés el visitador que era un asturiano. Aquí está su sepulcro, un sepulcro magnífico en Salas, cerca de Oviedo. Y este inquisidor Valdés, como digo, llegó a ser inquisidor general y llegó a ser arzobispo de Sevilla. Pero lo más importante de este hombre es que fue la mano izquierda del emperador Carlos V en el negocio de las brujas navarras. Él va a ser el que manipule aquel teatrillo para que salga lo que tiene que salir, si las brujas vuelan o no vuelan. Bien, vamos adelantando un poco más. Aquí tenemos la otra parte. Hablamos de Granada. ¿Por qué Granada? ¿Por qué la Junta se hizo en Granada? La Junta donde se hizo esa pregunta de si las brujas vuelan. Porque era el año de las bodas del emperador Carlos V. Ya se ha superado la guerra en su ausencia. Sabéis que la guerra de las comunidades fue mientras él estaba a coronarse emperador en Navarra. Con todo el dinero que había sacado, pues se pagó un viaje a ser coronado gobernador, y para cuando volvió ya le había el condestable de Castilla, le había arreglado el asunto de las comunidades. De modo que entonces ya es la hora del emperador de casarse. Se va a casar con su prima, de Isabel de Portugal, la hija de Juan III de Portugal, que era una boda cruzada. Él estaba casado con la hermana menor de Carlos, y él se casa con la hermana del rey de Portugal. Y se van a casar a Sevilla, en el Alcázar de Sevilla, por todo lo alto. Él quiere conocer, Carlos V quiere conocer Andalucía, no la conocía de nada. Quiere conocer Andalucía, pasa por Córdoba, allí ve cómo han hecho la obra nueva en la mezquita, se pone furioso porque han estropeado lo que era antiguo por hacer una catedral dentro de otra, etc. Bueno, entonces llegan a Sevilla y se casan. Y de Sevilla pasan a la luna de miel en Granada. Y allí en Granada les gustó tanto que se quedaron una temporada larga, y allí fue donde tuvieron... La corte estaba donde estaba el rey, Carlos I de España, V emperador de Alemania, como emperador de Alemania. Y entonces, allí mismo, como digo, en Granada, pues es donde se celebran varias reuniones importantes. Una de ellas, por ejemplo, cómo se arregla el estropicio que había ocurrido durante la Guerra de las Comunidades, de que en Valencia los agermanados bautizaron en masa a cantidad de moriscos, y a los hijos de los moriscos pues también les querían obligar a bautizar, porque una vez, entonces viene ese otro problema, pero eso no nos toca a nosotros, ¿eh? El problema que nos toca a nosotros es el de los grupos. Entonces, en la Capilla Real de Granada, porque ¿a qué vinieron a Granada? A Granada no vinieron de luna de miel, pero eso fue más bien quedarse. Él quería conocer la tumba de sus padres, donde estaban allí enterrados, vamos, de su padre Felipe el Hermoso, que lo trajo, ya sabéis, aquel viaje famoso de Juana la Loca por toda Castilla y Andalucía y todas aquellas cosas que cuentan. Pues ahí estaba Felipe el Hermoso y estaba Isabel la Católica. Afortunadamente todavía, pues ya en este momento, ya también había ido a hacerle compañía Fernando el Católico, claro, lógicamente. Y entonces, esta es la puerta de la Capilla Real, que es un anejo de la catedral, y ahí tenéis los catafalcos, o los mausoleos, donde están en la Capilla Real, están allí los dos matrimonios, los reyes católicos y Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Pero los sarcófagos no están ahí, están en la cripta de abajo. Son muy sencillos, sin adorno ninguno. Y vamos a ver ahora un poquito un mapa de una ojeada nada más, para que veamos dónde mandaba Carlos V, para que veamos los intereses que se mezclaron. Este hombre tenía que hacer frente
Tenía que hacer frente a una política prácticamente universal. Tenéis la corona de Castilla, que es suya, Aragón, que es suyo, es decir, España con Navarra, y las posesiones americanas, por otro lado, que las tenemos... A ver. Las posesiones americanas, siempre sale esto. Las posesiones americanas, corona de Castilla, Aragón, Francia, que está entre medio, esto no es de él, claro. Lógicamente, él tiene aquí una herencia borgoñona, que va por toda esta zona. Tiene luego el Sacro Imperio, que le acaban de elegir emperador, la parte verde, las manchas, la parte verde claro. Las manchas verde oscuro son la herencia que tiene de su familia borgoñona. Borgoña, de Felipe el Atrevido, y todos estos, el fundador Juan el Bueno, el fundador del Toisón de Oro, la Orden del Toisón de Oro, etc. Y luego los de arriba, que ya le venían también por otra parte de la familia. Y luego las posesiones que tenía familiares en el Tirol. En el Tirol tenía toda esta parte de aquí, toda esta parte de aquí, el Tirol, aquí arriba. Austria. Bueno, luego tenía también las posesiones, las dos Sicilias que llamaban, es decir, la Sicilia verdadera, la isla de Sicilia, no sé qué hacer, Sicilia, Cerdeña y la parte sur de la bota. La parte norte la tenía como emperador. Bueno, voy a procurar no apuntar allí porque veo que nos vamos a perturbar y distraer. Vamos a ver. En España había habido brujas. Claro, nosotros cuando hablamos de brujas navarras pensamos siempre en Zugarramurdi. Zugarramurdi es un pueblecito navarro, delicioso, maravilloso, muy bonito. Y en Zugarramurdi, pues ahora ya todo está indicado, todo señalado. Yo la primera vez que fui a Zugarramurdi, y creo que fue la única además que estaba allí, hace muchísimos años, pues aquello no estaba ni indicado siquiera, tenías que preguntar, desde por allá hacia allá no está. Y allí está, siguiendo este camino, aquí está la iglesia, por ejemplo, la parte de allí está la iglesia, seguís ese camino, este de aquí, este de abajo, esas casas rojas que hay aquí abajo, siguiendo un poco más acá, más o menos, pues ahí están las cuevas de Zugarramurdi que tenéis aquí. La cueva de Zugarramurdi, esta es la manera más sencilla de enseñarla, porque ya sabéis que es un espectáculo de luz y sonido. Aquello está, el ruido mediático de Zugarramurdi es que no te deja ya oír otras narraciones de tradiciones navarras. Y aquí tenéis, por ejemplo, pues una vista aérea para ver un poco el lugar. Tenéis ahí la iglesia, esta es vista satélite, la iglesia por allí y esta parte como hemos visto antes, las casas que veíamos antes y las cuevas ahí marcadas, para que veáis lo cerquita que está todo y donde no falta el Museo de las Brujas, etc. Bien, Zugarramurdi, ya sabéis cómo fue una brujomanía, que se llama. Brujomanía es un episodio de locura colectiva donde se ven brujas por todas partes. ¿A base de qué? A base de contar una historia de cómo tiene que ser. Ah, pues eso ya lo he visto yo. Ah, pues mi vecina. Ah, pues mi vecino. Ah, pues el hijo de fulana. Ah, pues tal. Y a base de esas cosas, pues se va haciendo la bola de nieve y eso es una brujomanía ya. Claro, el primer creído de la brujomanía es el que lanza la primera pregunta, es decir, el inquisidor. El inquisidor ya viene con la idea clara de lo que quiere buscar. Y luego tiene una cosa mala, la brujomanía. Tiene una desgracia. Y es que los procesos de brujas llevaban incluida la confiscación de bienes. Y claro, en cuanto hay dinero por medio, pues la tendencia a ver brujas, pues los ojos se les hacían dilatados a los inquisidores. De modo que una vez apareció un papelito en una iglesia, un papelito con motivo de unos famosos autos de fe, donde decían, a ver cuando echamos a estos que si no comen, si no queman, no comen.
dependía, claro, su salario dependía de la recaudación, y la recaudación era la confiscación de bienes. Entonces, esto en Zugarramurdi, el inquisidor no vino a España, era un inquisidor francés que se ocupó del país de tierra de vascos, el país vasco francés, y la parte española fue una chica que él envió aquí a España para que metiera la cizaña. De modo que ella pues, vino denunciando gente y ahí se formó El espectáculo de Zugarramurdi lo podemos ver pues, aquí en representaciones que se hacen ahora. Ya digo, ahí van las mujeres con los famosos cuernecillos estos que llevaban del siglo XV, unas tocas descomunales que un predicador de Vizcaya las prohibió terminantemente en los púlpitos porque le traían malos pensamientos. Sí. Y luego este suceso, esta quema de Zugarramurdi, que quemaron en total, pues quemaron a 6 y 5, 6 en persona y 5, no al revés, 5 en persona y 6 en efigie, me parece que fue, o sea que a muchas les quemaron ya en estatua, porque no vivían, no se habían muerto o habían desaparecido o lo que sea. Y entonces hubo dos relatos, uno que es novelesco, que es el que más ha sido utilizado para la propaganda, que se hizo en el siglo, a raíz del proceso, pero luego se explotó en el siglo XIX, y hay otro relato que es el más fidedigno, que es es el relato de la Inquisición, el que aparece. Bueno, pues hoy en día, si vamos a Logroño, pues allí tenemos el Parque de la Memoria, con los 11 olmos que representan los 6 y 5 personas quemadas, y tenemos también una placa con los nombres de las personas. Bien, esto lo inauguraron hace poco. Tuvimos allí un congreso con motivo del centenario, 1525, es decir, el año 2015. Tuvimos un congreso y allí, pues bueno, fuimos a hablar de esto, de lo que es la idea del aquelarre. El aquelarre ya es una idea hecha, que es, bueno, esto es un grabado del siglo XVII, un grabado más bien un poco satírico, porque casi es un lugar que nos gustaría asistir a un aquelarre de estos tan divertidos, ¿no? Con gente disfrazada, y la figura importante es el macho cabrío, que está una mujer aquí adorándole, dándole lo que se llama el beso infame, es decir, le está besando por debajo del rabo. Y bueno, pues eran las cosas, todo esto era un ritual que estas mujeres cumplían en las supuestas reuniones o aquelarres. Bien, entonces, aquí tenemos Zugarramurdi, en azul, ese puntito azul, se va por Urdaz, por la carretera esta que va a Dancharinea, a la frontera, cerquita de Vera de Bidasoa, subiendo desde Vera de Bidasoa, pues casi en vertical, muy cerca. Y luego tenemos Urdax, y luego tenemos aquí un lugar que se llama no me acuerdo ahora, no Aquelarre, sino Aquelerdi. Esto ha dado una pista a uno de los investigadores, que es un tristemente fallecido el año pasado, un gran amigo mío, Miquel Azurmendi, euskerólogo y además antropólogo. Y este topónimo de Aquelerdi le dio la pista para pensar que el aquelarre que se empieza a hablar en aquella persecución de brujas en los procesos del siglo de 1610, pues aquelarre a lo mejor no significa lo que parece. Aquelarre, el campo o prado del macho cabrío, del cabrón. No, sino que aquelarre viene de una planta que se llama alca, aquí tenemos una alca, es una planta gramínea que todos conocéis, pues la habéis visto 1000 veces. Entonces, el prado de la grama, se llama grama, aunque casualmente el alca tiene varios nombres, el alca tiene varios significados. El más corriente es este, el de prado de forrajera, esta forrajera, que es muy buena forrajera, por eso se cultivaba allí.
Y probablemente en origen no significaba, aquelarre no significó, no tuvo nada que ver con el macho cabrío, probablemente era un prado de alga, de grama. Pero luego hubo otras acepciones, incluida la última acepción que he visto en los diccionarios estos completos de euskera. La última acepción era el brezo de hacer escobas. Fijaros bien, ya empezamos con las brujillas ahí, con esto de las escobas. De modo que, de alguna manera, pues siempre hay juegos de palabras que pueden ser que traigan al significado. A lo mejor no por el macho cabrío, sino por la escoba de brezo. Bien, todo esto son hipótesis. Vamos a seguir adelante y vamos a ver un hermoso prado de un aquelarre, un prado de breza y otro detalle de la planta florida. ¿Veis las espículas floridas? Le llaman Dactylis glomerulata, que tiene forma como de dedos, más o menos son regordetes, donde están las espiguillas con sus frutos. Bueno, seguimos pues. Miquel Azurmendi es autor de libros interesantísimos. A este le debo yo precisamente no solo la invitación a participar en el Congreso de Logroño, sino sobre todo también tiene el libro de Zugarramurdi, Las brujas de Zugarramurdi, el último que publicó. Y me puso en contacto con este hombre que es Gustav Henningsen. Gustav Henningsen es la mayor autoridad mundial hoy día en temas de brujería, en procesos de brujería. Todo lo relativo a brujería e inquisición es la autoridad máxima en este momento. Y entonces tiene el famoso libro, él descubrió los papeles de Salazar, descubrió que aquello de la brujería navarra era todo un montaje detectado precisamente por un inquisidor, que precisamente uno de los pocos fallos que le conozco, no reconozco ningún otro, a Gustav Henningsen, es que en algún sitio se le escapa decir que Salazar y Frías, Alonso de Salazar y Frías, el abogado de las brujas, el amigo de las brujas, el que salvó a tantas, que después de Zugarramurdi no hubo ninguna otra quema de brujas en toda España, mientras que Europa ardió en pompa de brujas. En España ni una más, después de esas que hemos visto, esos 13 olmos, esos 13 nombres, no hubo más. Y este Gustav Henningsen se le escapó decir que Alonso de Salazar y Frías era navarro, porque claro, Salazar es un valle de Navarra, pero no se acordó o no sabía que Salazar lo tenemos muy cerquita de aquí de Villarcayo. Y ahí venía precisamente, porque era burgalés, como había sido su padre, que fue visitador de Navarra, y fue su abuelo el inquisidor, su tío abuelo. Bueno, pues ya tenemos entonces, este hombre fue el que ha aparecido últimamente una colección de artículos suyos en busca de la verdad sobre la brujería. Este es el último libro que ha publicado tras el homenaje que le hicimos en ausencia, porque la edad no le permite, ya está enfermo, y a mí me invitó a colaborar con él en un trabajo, que luego pensamos que sería un libro, y la cosa se ha ido alargando por esto de la pandemia, y me he encontrado con que este hombre pues, me ha dejado a mí solo ante el peligro, de modo que no sé, el libro tengo que entregarlo en cuanto acabe esta conferencia. Voy a ver si me pongo a acabarlo. Y esto es lo que os estoy contando un poco. Bueno, pues ya tenemos esto. Antes de Zugarramurdi no había habido nada, pues sí. Había habido cazas de brujas en el Pirineo navarro. Concretamente en Zugarramurdi fue en 1609-1610. Mientras que un tal Pedro de Balanza, que no era inquisidor, sino que era un miembro del Consejo de Navarra, hizo su persecución en el mismo sitio, en toda esa zona de Zugarramurdi, también hizo su persecución, pero en 1525, o sea, 80 años antes de Zugarramurdi. 80 años antes ya hubo una persecución de brujas, con muchísimas más ejecuciones, porque se calcula que pudo quemar hasta 50, y tal vez más. Y tuvieron que quitárselas de las manos porque si le dejan, sigue y arde toda Navarra. Porque ya sabemos que estas cosas son difíciles de parar. Cuando empiezan las acusaciones mutuas y sobre todo empiezan a entrar los niños, dice Gustav Henningsen
que Zugarramurdi es el único caso de los muchos que ha estudiado de brujas, el único caso en que los niños juegan un papel preponderante, porque un párroco navarro en la catequesis les contó la historia esta, y los críos empezaron a ver brujas por todas partes, y empezaron los críos a contar en casa esto, en casa, pues a ver si fulano es, y fueron muy, vamos, una de las causas, probablemente de las mayores del lío de Zugarramurdi fue esto. Pues algún crío parece que también entró. A los niños confesaban ante el inquisidor, confesaban todos unánimes, y por separado, por supuesto, confesaban: ¿y qué hacéis vosotros en el aquelarre? ¿Adoráis al diablo? No, nosotros no adoramos nada, nosotros cuidamos los sapos de hacer, de tener un estanque, y cuidamos los sapos, unas varitas, cuidaban los sapos de hacer veneno, de hacer potingas. Bueno, así que puede ser. Bueno, no entiendo. No entiendo. Pues no, esto es un teléfono. Las brujas que no. Las brujas. Esto son cosas de brujería. Un WhatsApp. Audio de WhatsApp. Perdón. Ya va a seguir, a lo mejor es como... Vale. Gracias. Y perdón. Pero no de brujas. Es extraño porque ya digo, no es un teléfono, no es teléfono. Y digo, os aseguro que brujería tampoco. Bueno, seguimos retomando. No sé. Pedro de Balanza. Y la Junta de Granada tuvo lugar en noviembre de 1526. No sé si estoy hablando con altavoz, sí. Sí. Bueno, en Navarra ya en el siglo XIV había habido brujas, no leáis, no hace falta, si queréis lo leéis, pero vamos, quiero decir, Juana la leprosa, hubo una señora que fueron allí, esto fue en el País Vasco francés, cuando todavía Navarra era una, entonces entraron allí unos individuos que fueron comisionados con unos cuantos hombres, 17 hombres de a pie, más un teniente alcalde, a capturar a Juana la leprosa, que hacía sortilegios, daba bebedizos, etcétera, etcétera. Y todo por una cuenta, que todas estas historias se saben por lo que costaban. Hubo que pagar esto y esto y esto. Entonces esta Juana la leprosa resulta que aparece en otro documento como Juana la cristiana. Y yo me pregunto, ya supongo que esto estará respondido, pero como no lo he visto, os lo digo en buena fe. Yo pienso que leprosa es que era agote. Ya sabéis que en Navarra, el pueblo de los agotes, que son una especie de raza o lo que queráis llamar especial, los agotes son una clase social, un grupo social marginado, históricamente marginado. Siempre les consideraban o malos cristianos o gente leprosos, era otra de las calificaciones, en fin, tenían toda clase de desprecio y la gente no comía con ellos, no estudiaba con ellos, etc. Y bueno, este es un caso del siglo XIV. Digo yo, si la leprosa sería, o sea, aquí está después otro grupo de mujeres también, con sus nombres, por ciertos maleficios, también por el tiempo. Esto era una muestra del dialecto que está escrito en la Navarra francesa, precisamente, este dialecto. Y luego, pues, vamos a ver. Vienen los sínodos en el siglo XV, que ya la segunda mitad del siglo XV empieza a haber sínodos de la diócesis, donde se hacen ordenanzas. Esto ya era en la época en que ya había brujas de verdad, brujas diabólicas. Bueno, pues allí lo que se dice es que los arcedianos averigüen si en sus parroquias hay herejes o si hay brujos. Es decir, es una disyuntiva. No considera que los herejes incluyan a los brujos. O sea, lo del sabor a herejía no lo reconoce el sínodo, y eso que era acabando el siglo XV. Y en el confesionario, cuando ibas a confesarte en Pamplona, pues si te acusabas, acúsame padre, de que he creído en brujas, pues era pecado mortal, pero nada más. Mientras que si eso lo hacías en Alemania, siguiendo el martirio de las brujas, un libro que se escribió sobre el tema, lo escribió un dominico, pues aquello no solo era pecado mortal, sino que era herejía.
porque llega a decir iba a decir majadero, porque realmente le llaman majadero a los autores, no por mí, sino que este dominico llega a poner en el capítulo segundo, perdón, si negar que hay brujas es herejía, y dice que sí. O sea, no se puede decir que no existan las brujas diabólicas porque sería herejía negar que existan. Para que veáis a qué niveles se movían las cosas. Entonces, quiero decir, ya vamos viendo las presiones que había sobre un grupo de consultores ante un problema. La campaña de Pedro de Balanza es la que vamos a hablar brevemente y empieza en 1525. Este señor es un miembro del Consejo, al cual el Consejo de Navarra le ha designado para que se ocupe de unas brujas que dicen que hay por la parte norte Pirineos, es decir, 80 años antes de Zugarramurdi. Bien, este consejero no es ningún inquisidor, es un juez seglar, empezó su carrera estudiando Derecho y era de la pequeña nobleza, era beamontés, por tanto era amigo de la Unión a Castilla o a España, pero en cambio era un furibundo foralista, de modo que no quería ver un castellano por allí ni en pintura, en puestos de importancia. De modo que las dos cosas se reunían en la misma persona. Era un hombre, por otra parte, por la correspondencia que he tenido que manejar de él, que no está publicada todavía, era un hombre de un temperamento desequilibrado, exagerado en todo, y en cuanto le iban un poco en contra, pues no tenía miedo, primero a la burla y luego al sarcasmo. Este individuo parece que emprendió su tarea con mucho entusiasmo, con mucho entusiasmo. No quiero decir que él fuera, como han puesto, lo ponen incluso en libros modernos que he visto, que fue un furibundo cazador de brujas, un sanguinario, tal. No parece que era un hombre técnico, pero estaba convencido de que lo sabía. Y que las brujas eran una conspiración, la teoría conspiranoica, para destruir la Iglesia. Bien, este hombre emprenderá su viaje en enero, con los rigores del enero, y va a estar allí 200 días aproximadamente duró su campaña, durante la cual ya digo que tuvo tiempo de hacer varias cosas. Bueno, él sale el 6 de enero del 25 y el 22 de febrero vuelve a Pamplona a rendir cuentas al Consejo. Y está en Pamplona unos cuantos días recibiendo instrucciones y en el entretanto ocurrió un hecho que está aquí marcado en negro. El 24 de febrero tuvo lugar la batalla de Pavía y la prisión de Francisco I. También cayó prisionero el rey de Navarra, pero se escapó. Compró la libertad, pagó la libertad y se escapó a Francia. Pero Francisco I lo trajeron a España, estuvo preso en Madrid. Y precisamente cuando Carlos V se va a casar con su primera mujer, quiere decir Isabel de Portugal, pues le acompaña casi hasta Toledo, un trecho hasta Illescas, me parece, un poco, le acompaña Francisco I, al cual le da la libertad, se despiden cortésmente, porque era un rey caballerísimo, el Carlos V. Parecía tonto. Estuvo a punto, incluso le ofreció cambiarle Navarra por Borgoña. Si me das Borgoña, que es mía, de mi familia, te doy Navarra española. Hasta esa propuesta llegó a hacer. Que claro, no cuajó, no prosperó para nada, pero este era el bueno de Carlos V. Tenía un olfato para algunas cosas tremendo. Podéis comprender que si él fue el que autorizó de alguna manera la búsqueda esta, porque andaba mal de dinero, por alguna otra razón, si él autorizó al Consejo de Navarra que enviaran a este cazador de brujas, pues toda esta burbuja se pinchó el día que se supo la victoria de Pavía, porque qué importancia podían tener las brujas delante de los problemas enormes que se presentaban al país con la prisión del rey de Francia. A ver qué hacemos con él. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué ventaja política sacamos? ¿Y qué pasa con el Papa? Porque da la casualidad de que justamente 2 años antes, el que fue Inquisidor General de España, el Inquisidor General de España, el segundo Inquisidor General después de Cisneros,
Pues se llamaba Adriano, era el preceptor de Carlos V, el maestro de Carlos V, el que le educó a Carlos V. Y se lo trajo Carlos V a España, le dio la mitra de Tortosa y lo hizo inquisidor general. Y hete aquí que estando en Vitoria, cuando el rey estaba ausente, en tiempo de las comunidades, estando en Vitoria, a este señor le llega la noticia de que se ha muerto el Papa León X y le han elegido a él Papa, estando en la casa del Cordón de Vitoria. También, qué casualidad, casa de los Velasco. Y que bueno, lo ocupaba un bilbaíno entonces, pero era con alquiler, la casa era de los Velasco, la casa que eran los que ponían el Cordón de San Francisco en sus casas. Bueno, pues este hombre es elegido Papa, no duró ni un año, pero tuvo tiempo, un hombre erasmista, educado, cultísimo, etcétera, 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 y además encima inquisidor general español, tuvo tiempo de publicar una bula invitando a un individuo dominico a ejercer la inquisición y caza de brujas en Italia. De modo que si el Papa cree en las brujas cuando creíamos que no creía, pues a ver qué iban a deducir, qué podía salir del consejo. Esto nos da idea de que un consejo, para hacer esa pregunta de si vuelan o no vuelan, tenía unas presiones tremendas, tremendas. ¿Cómo vas a ir contra el Papa, que dice que sí vuela? Bien. Este hombre sale con una partida de gente que va con él y lleva, os voy a enseñar primero, perdonad que vuelvo a enseñaros una cosa. La campaña total duró unos 200 días, claro, comprenderéis que siendo la gente que iban, una comitiva de unas 13 personas, un secretario, o sea, el inquisidor iba, el inquisidor, pero no inquisidor de la Inquisición, el seglar, inquisidor seglar, Pedro de Balanza. Un secretario, un alguacil llamado Pedro de Temiño, que era casualmente burgalés. Pedro de Temiño, ahora os lo digo, bueno, ¿qué más? Un ujier, un capellán para tener a los reos que les iban a ahorcar antes de quemarles, un verdugo con un criado y dos mujeres catadoras de ojos. Dos mujeres que tenían la propiedad, magia natural, no magia diabólica, tenían la propiedad natural de que mirando el ojo izquierdo de las personas, el iris, veían allí si tenían la marca de brujería o no la tenían. De modo que esto, claro, para Balanza era ¿para qué tanto interrogatorio si tengo aquí dos máquinas de clasificar? De modo que, y la prueba la hacían científicamente, una en una habitación, el otro en otra, ojos vendados, lo que se llama el cruce ciego, la prueba ciega, ¿no? La cata ciega, vamos, los catadores de vino así lo hacen, y los de peso, etc. Pues esto hacían también con esto las brujas, hacían cata ciega y por eso llaman las catadoras de ojo. Esto que podéis creer que realmente es increíble, salieron de la nada porque no sé cómo aparecieron, pero allí se las llevó con él. Comprenderéis que toda esta gente, más luego dos escuadras de 25 soldados, entre todo, con sus cabos, pues claro, toda esa gente no podía andar cambiándola de sitio cada poco, de modo que se hicieron cuarteles generales, un primer cuartel general en Ochagavía, luego se pasaron a, ¿dónde fue? A Oiz, y luego, no sé, hubo un tercer sitio en Burguete, me parece que hicieron también una estancia. Y lo demás, ahí tenía el cuartel general y ahí llevaban las denunciadas. ¿Y quién llevaba las denuncias y los denunciantes y todo? El alguacil. ¿Y quién era el alguacil? Temiño, el burgalés Temiño. ¿Y qué sabemos de Temiño? Pues vamos a ver que para el mes de mayo ya ha escrito una carta a su superior, al juez, una carta diciéndole: me parece que vuesa merced ha errado el lance, en su lengua, literalmente. Vuesa merced ha errado el lance. ¿Qué significa esto? Usted está metiendo la pata. Él fue el primero que se dio cuenta de que aquello era un disparate. Sin embargo, él no podía decir nada, porque él no era más que un alguacil. ¿Y cómo? Claro, un alguacil, pero ese alguacil, cuando entregas una denuncia o una citación, pues claro, lo primero, si ves que aquello van a por ti o te han hecho una multa de eso, pues lo primero que haces es un comentario, ¿no? Y claro, el alguacil se enteraba de todo. Y
Antes de 2 meses ya estaba el hombre convencido de que aquello era un disparate y se lo puso, pero se lo puso por escrito, ante notario, para cubrirse las espaldas. O sea, le mandó un burofax, para decirlo en términos modernos, combinatorio. Porque claro, si solamente le tira de la manga y le dice, oiga, que pues a lo mejor el otro lo que hace es sencillamente castigarle y dejarle sin pan para sus hijos. De modo que con mucha prudencia escribió por escrito la denuncia. En estos términos, además, creo que ha errado el lance. Bueno, así que ya tenemos un abogado de brujas, también burgalés, en el caso de Zugarramurdi. Si os parece, lo pongo así en el libro. Pues, me parece que es bonito, ¿no? Que haya también su abogado de brujas, también antes de Zugarramurdi, no solamente el que descubrió este hombre, Genis. Vamos a ver más cosas. Bueno, ¿cómo empezar la historia del Balanza? Pues mirad cómo la empieza el historiador de Carlos V, el historiador Fray Prudencio de Salazar y Frías, Fray Prudencio de Sandoval y Rojas. Este hombre, que era fraile y luego le hicieron obispo, escribió una crónica de Navarra, crónica de Carlos V, perdón. Y al hablar de esto en el año 1507, no, en el 1527, es decir, 2 años después, trae una noticia extraña, hablando de, como cosa notable y así curiosidad, que aparecieron 2 muchachitas que, habiendo visto que había una persecución de brujas o no sé qué, se presentaron espontáneamente diciendo ante el Consejo Real que ellas eran brujas, pero que se prestaban a ayudar, porque ellas eran catadoras de ojos. Y claro, inmediatamente les hicieron la prueba, hicieron la prueba con ellas. Ah, pues sí, funciona. Y entonces, no sé cómo sabría que funcionaba, cómo supieron cuáles eran las verdaderas, pero bueno, vieron que funcionaba y allí que entraron estas mujeres en el tema. Y nada más, esto es lo que hay. O sea que nosotros somos brujas y ya. Bueno. Pedro de Balanza tenía como misión buscar y prender brujas y brujos en el valle de Salazar y Roncal, abrirles proceso, hacer inventario de bienes de los condenados y ejecutados. La primera noticia que tenemos cronológicamente de esta persecución de brujas es precisamente posterior a ella por una nota de una cuenta. El rey Carlos V dice, páguese lo que se debe a fulano por la cuestión de las brujas de Balanza, páguesele con la confiscación que se hizo a fulano y a fulano. Por esa circunstancia de tipo contable hemos tenido la primera noticia, luego ya por otras fuentes se fueron descubriendo, por la propia Inquisición también, pero la más antigua siempre la contabilidad, el dinero. Bien. No, esto no es interesante, si tenemos que abreviar, si no, no acabamos. Sí. Esto es muy importante, lo que os he dicho de la batalla de Pavía, porque resulta que en la segunda vez que se cartea Balanza quiere mandar otro segundo lote de procesos para que los vea el Consejo, resulta que el Consejo de Navarra está todo en Toledo, excepto el presidente que estaba en Alcalá de Henares, tampoco tan lejos. Y estaban pues con los negocios políticos del momento. ¿Y qué era el Consejo de Navarra? El Consejo de Navarra eran un bachiller y un doctor, que no abrió la boca en todo el tiempo, el doctor. El único que habla y escribe es el bachiller. Me he preguntado a veces si el doctor sería analfabeto o sería el doctor de oído. Porque es que no interviene para nada. Más que para el otro dice, el doctor fulano y yo hemos dicho, y nosotros somos el Consejo. Y le animan a Balanza que siga adelante, pero que se dé prisa porque algo han oído de que Temiño tiene sospechas y creen que ha escrito también a otras instancias y que aquello lo van a cortar. De modo que si tiene brujas para quemar o ahorcar, hágalo cuanto antes. Eso es lo que le mandan, ese mensaje. Y entonces es cuando el otro pues se remanga y empieza la escabechina. Ante todo, os he dicho que Balanza era un mal carácter.
Mal carácter lo demostró en la primera carta que he visto yo de él con el vicario Rena, el vicario Rena, de Pamplona. Pamplona no tenía obispo, pero no tenía obispo desde hacía 1000 años, porque la costumbre era que el obispo de Pamplona le nombraban a un cardenal italiano y aquel era el que cobraba, y ese señor ponía aquí a un vicario que era el que hacía las veces, pero no era ni siquiera obispo, ni a veces ni cura, como era el caso de Rena. Rena era un señor que era de la corte de Carlos V, porque era un contador, decían entonces, un contable excelente, y era el que llevaba la contabilidad de las campañas militares de Carlos V. Y a este le ponen de obispo, de vicario del obispado. Así que Balanza no podía ni verle, no, por no ser navarro y encima ser italiano, y encima no ser ni obispo. Y en todas las cartas se lo pasa por el bigote siempre, porque aquí lo que hacen falta es buenos obispos y buenos no sé qué, bueno, total, que se pudo. ¿Y por qué fue la pelea con Balanza? Pues la pelea con Balanza fue porque Balanza dijo: usted debía saber que las gentes que yo voy a ejecutar tienen que confesarse primero, y tiene que ser con un confesor que tenga permiso para perdonar todos los pecados, no un confesor corriente. Así que dele usted al mío todas las licencias. Y el Rena le dice: usted lo que tiene que hacer es devolverme un brujo que tiene preso en Aoiz, devuélvamelo, porque ese es un clérigo, de modo que, como es clérigo, usted me lo devuelve a mí, que soy el que hago las veces de obispo. Esa fue la pelea. Era una cuestión de tira y afloja por causas de lo que llamamos, pues no sé, digamos la jurisdicción, ¿no? Y total, que se llevaban a matar. Y finalmente Rena cedió y le dio las potestades a un capellán que había nombrado para que confesara a las brujas y brujos antes de ejecutarlas. Entonces, esto era el que va a ser la cosa no uno o dos, sino que habría ejecuciones en masa. Ya digo que hubo hasta probablemente más de 50, casi seguro. Pero la más gorda no tuvo tanta gente, sino que fue posterior. Y entonces interviene un tercero, la Inquisición de Calahorra. Le han llegado noticias de que con sabor a herejía, porque ya se hablaba de adoración del diablo y todas esas cosas, que con sabor y olor a herejía había no sé qué reuniones en Navarra. Entonces a la Inquisición le interesa mucho el tema y se ponen en contacto con el obispo también para ponerse de acuerdo a ver qué hacen con Rena. Entonces Rena es cuando hace la huida hacia adelante. El clérigo no lo quería devolver porque le dijo, descaradamente le dijo: si yo sé que ese señor no es clérigo porque vive con una que no sé si es su mujer o su amiga y tal, y tiene hijos y tal. Claro, todo eso no era un argumento para Rena, si eso es lo corriente. Entonces, no, y efectivamente era clérigo y tuvo que devolverlo, pero a la Inquisición, no a Rena. A Rena no se lo había devuelto por nada del mundo, porque no le podía ni ver. Entonces, bueno, allá la bronca a Rena por haber cedido ante Balanza dándole las facultades. Esas licencias son nulas, le dijo el inquisidor a Rena, no vale. O sea que los que mate a este señor se van al infierno sin confesión, porque no vale esa solución. Bueno, es triste decir eso, que la gente se movía más por el fuero que por el huevo, como se dice. Bueno, en mayo 23 alarman el consejillo de guardia, el famoso el bachiller y el mudo. Acá se ha dicho cómo esta semana tiene vuestra merced para justiciar hasta 18 personas. Y esto, muchos han hablado muchas cosas, en especial sobre esta diferencia que los señores inquisidores tienen con nosotros. O sea que ya empiezan ellos a decir, a ver si luego van a venir nuestros jefes, los verdaderos consejeros, los grandes que están en Toledo, y a ver qué va a ser de lo nuestro. Y le dicen, corra usted, que si no, aquí no va a haber nada que hacer. Y total, que vamos a ver si os lo cuento simplemente lo que ocurrió, porque si no llevaría mucho tiempo, abreviando. Montó una hoguera, un espectáculo verdaderamente de feria, porque lo hizo aprovechando una feria, para que hubiera más gente.
y se trataba de echar la voz por toda la zona, y esto lo hizo en el pueblo de, he dicho antes, en Burguete, Burguete ya sabéis que es un pueblecito que está pegando a Roncesvalles, o sea, muy cerca de la frontera de Francia. Y allí en Burguete, que entonces se llamaba el Burgo de Roncesvalles, o también Burguet, pues ahí es donde salen de Burguete, es uno de los sitios donde van esos que se ponen unas campanas, van vestidos como de machos cabríos, ponen unas campanas a la espalda, etc. Ahí en Burguete fue donde montó el espectáculo, aprovechando el día no sé cuántos de la trataba del Corpus, que había sido el Corpus Christi, y que había una feria importantísima. Y entonces allí hizo una ejecución, y he puesto lo que llamo yo el capítulo de la humareda de Burguete, porque aquello causó tal escándalo por la modalidad en que se hizo, por la forma en que se hizo, porque además antes figura un gasto enorme, una compra desorbitada de sogas, mucho más que para atarles a las manos, era para colgarlas, porque en un acto de suma piedad primero se les colgaba y luego se les quemaba, para que no les doliera tanto el fuego. De modo que era una manera también de piedad. El hecho es que el asunto llegó a tal extremo que el inquisidor general, que era entonces era el arzobispo de Sevilla, Manrique, un Manrique de Lara, de la alta nobleza española, pues este hombre decidió que había que quitarle el asunto a Balanza, y por orden del emperador le destinaron, al pobre Balanza, le destinaron a arreglar la política ultrapuerto. Lo mandaron a Francia, al sitio peligroso, busque usted allí a los enemigos de Navarra. Y allí el pobre hombre no se murió, no sabemos cómo. Murió 1 año y medio después. De modo que si el suceso ocurrió entre enero y octubre, septiembre-octubre del año 1525, o sea, fueron esos meses, pues él murió en el año 27, dejando hijos huérfanos a los que hubo que pagar después una indemnización muy importante, por la cual sabemos también muchas de las circunstancias del proceso, las sabemos por la cuestión de la herencia que cobraron sus hijos. Y por lo demás, pues ¿qué pasó? Pues que estando los reyes de España de luna de miel en Granada, pues allí reúnen una conferencia destinada específicamente a ver qué hacer con el caso de las brujas. Aquellos procesos pues no les veían entidad suficiente para seguir y había que discutir. Si se creía realmente en la brujería antigua, digamos en aquella brujería de pueblo, de la bruja que hace esto, lo otro, lo demás allá, pero no tiene mayor importancia, o si se creía en la última brujería técnica, que es la brujería de los dominicos inquisidores, los que descubren que hay brujas de verdad, que vuelan, que van a aquelar, etc. Y esa Junta de Granada reúne a 10 individuos. De los 10 individuos algunos eran obispos, otros eran letrados, o sea, juristas. Lo que más había era juristas. Derecho civil o derecho canónico, pero juristas. Obispos había también, no sé, eran 3 o 4, sí. Había el inquisidor Valdés, el Valdés, que todavía no era inquisidor, también estaba en el consejo, por el Consejo Real. Y había consejeros del emperador, pues también, nombrados a dedo por el emperador de su consejo. ¿Qué resultó? De que todas las preguntas que se hicieron allí sobre el tema, hubo una que era la primera de todas, la que más interesaba y la única que se sometió a votación. Fijaros bien lo que significa descubrir la verdad por votación, ¿eh? Eso ya es tremendo, es tremendo. Bueno, pues la única que se votó fue si las brujas vuelan y acuden a los aquelarres. Y la votación arrojó el siguiente resultado: que vuelan y van 5, que no vuelan y no van 4. Pero, según este humilde exponente, yo creo que hay una señal que he visto yo en el documento original, una marca, que hay un aviso que pone ojo, ojo, en esto de la votación, y debajo pone una nota diciendo
el señor obispo de Granada de Guadix vino expresamente este día a... y no dice aquí. Y ese señor obispo de Guadix, yo estoy seguro de que cambió su voto. Salieron 5 a 5 en la votación. Y el obispo de Guadix, por orden de arriba, pues tuvo que cambiar el voto porque lo que no se podía era empatar en una cosa que afectaba, como he dicho, al mismo papa, al mismo papa difunto, el papa que fue inquisidor, que había resultado que afirmó que había brujas. ¿Cómo vas a ir en contra? Y el papa de entonces, Clemente VII, también, y el anterior, y todos los papas habían salido con bulas diciendo que había brujas y que había que perseguirlas. De modo que contra eso, la verdad es que lo tenían muy difícil. Ahí tiene mérito que no salieran por unanimidad. Tiene mérito. Porque entonces la gente votaba también un poco mirando a su conveniencia, como ocurre de vez en cuando ahora. Y entonces, pues, ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que ocurrió. Yo estoy convencido, y lo digo con toda sinceridad, y lo voy a poner en el libro, que la votación, que además le da más morbo, ¿no? La votación fue empate pero con cambio. ¿Y por qué creo yo que cambió el voto? Pues porque tenemos su informe y el informe no cambió ni una letra. En el informe, ¿cómo es posible que con este informe usted vote esto y vote una cosa o la contraria? Entonces, claro, si no cambió el voto, si no cambió el informe, pues hay que deducir que se equivocó de botón al votar. Bien. Entonces, ¿qué más tenemos que decir de esto? Pues otra cosa también importante. ¿Quiénes fueron los que votaron en contra, los 4 que votaron en contra del vuelo de las brujas? Los 4 únicos inquisidores que había en la Junta. Los 4 únicos que eran de la Inquisición. Esos votaron todos en contra. Los 6 que votaron a favor eran todos puestos por el emperador del Consejo, pero no inquisidores. Luego, ¿quién mandaba en la Fiscalía? Se puede decir también, si no me preguntas modernas. Pues había que votar, salió lo que tenía que salir. ¿Y quién era el árbitro de lo que tenía que salir? Pues el árbitro era Carlos V. ¿Quién era la mano oculta de Carlos V en la votación? Pues si leyéramos, que no tenemos tiempo ni lo vamos a hacer, ni he pensado torturaros de ese modo, pues si leyéramos las intervenciones, veríamos que la mano fue precisamente Valdés, el que fue el visitador de Navarra, el que recortó un poco, metió en vereda un poco a los díscolos navarros, incluido Balanza, el que probablemente inspiró la idea de quitarle a Balanza del medio y mandarlo a Francia, y el que luego terminó siendo, años después, obispo de Sevilla e inquisidor general de España. Y Carlos V tenía algún motivo para pronunciarse así. Pues claro que tenía, porque estaba ahora con todo el problema del rey francés, con todos los compromisos, y con Francia, con la Iglesia. Solamente otra prueba de que solamente el emperador decidió lo que tenía que salir de la Junta. Que por respeto no fue por unanimidad, ya veis que fue respetuoso, a los 4 inquisidores les dejó votar lo que creyeron, y fue que no. Os iba a decir esto, que tenía un problema, y es que precisamente el emperador, de toda esta Junta, solo hay un informe técnico, hay informes personales, pero informe técnico riguroso solamente existe uno, el del consejero del emperador, que se llamaba Miquel May, un catalán que fue el que luego se encargó también de llevar la cuestión del divorcio de Enrique VIII con Catalina, la tía del emperador. Este fue este jurista. Bueno, pues este jurista, a pesar de que va a defender técnicamente la existencia, porque es un informe técnico, jurídicamente existe, pues este hombre mete 2 pullas en contra del Papa, diciendo que el Papa, si no se hubiera metido en no sé qué ligas, el emperador tenía cosas de eso. Es decir, que vemos que de alguna manera hay ahí una política detrás de todo eso clarísima, clarísima.
que no tuvo nada que ver. El único probablemente convencido de que había brujas era Balanza, casi seguro, porque es que ya te digo, los demás, pues no. La gente votaba por eso. Luego además había una cosa en la Iglesia, también en el poder civil, una cosa muy importante que era lo que se llama, es lo que cuando me invitaron al centenario este que os digo de Logroño, la intervención que hice fue sobre una cosa que siempre me ha preocupado mucho, que era lo que se llama juridizar los problemas, es decir, someterlos a método jurídico. En vez de estudiar un problema científicamente, pues vamos a ver qué haría un juez en este caso. Y un juez haría un interrogatorio y tal. Y claro, luego miría cuántos han dicho a favor, cuántos en contra y tal. Es decir, métodos no científicos. Esto ha podido muchísimo en la Iglesia. Y os pongo un ejemplo nada más para que veáis. Los papas siempre decían que tenían un papel, un donativo de Constantino, en virtud del cual el emperador Constantino les había regalado Roma y los estados pontificios. Y que todo esto estaba. En el siglo XV, el siglo este de las brujas malas, aparece un canónigo de Letrán, no un descreído, un canónigo de Letrán, que está enterrado allí en la catedral de Letrán, que demostró que no había tal donación de Constantino, que era falsa. Y por tanto, claro, ¿el Papa creéis que devolvió los terrenos? No, está prescrito, está prescrito. De modo que la prescripción era un argumento tumbativo en derecho, en ciencia no, en ciencia nada prescribe. Hasta la Tierra se puede volver cuadrada cualquier día si la ciencia consigue demostrarlo. No creo que ocurra, pero bueno. Y vamos entonces a terminar ya de una vez. El emperador tenía mucha experiencia en su familia de tratos con brujas, de contactos con brujas. Y uno de los casos más casuales, más curiosos, es que hacia 1430 hubo lo que se llamó la brujería de Arras. En la ciudad de Arras, que pertenecía a los duques de Borgoña, es decir, al abuelo de Carlos, al bisabuelo, digamos, más bien, al abuelo de Carlos, en esa ciudad de Arras, francesa, del norte de Francia, allí hubo un episodio de brujomanía. También hubo unas delaciones y mataron a mucha gente. Mataron a mucha gente. 30 años después tuvo lugar la rehabilitación. Pero fijaros ya, 30 años después, se declaró que eso no prescribía y se rehabilitó. Si alguno vivía, se devolvieron a los descendientes las cosas confiscadas, etcétera, etcétera. Probablemente este recuerdo que tenía de su familia Carlos V pudo pesar mucho también en la decisión de no ir demasiado lejos en el asunto de Navarra, cortar. Bien. Y bueno, ahora es ya tiempo de dejarlo, ¿verdad? Os paso unas vistas nada más para que veáis un poquito unas vistas divertidas. Aquí tenemos una pintura de la Orden de Predicadores. Qué desgracia que la orden donde surgió Santo Tomás de Aquino y otros genios, pues resulta que ha sido la Orden de los Inquisidores. Santo Domingo no fue inquisidor, pero fue la Orden de los Inquisidores. Y se glorían de ello. Una serie de ellos han sido los que propagaron la idea de las brujas satánicas. El libro, el más famoso e infame de ellos es este, es el Martillo de Brujas, Malleus Maleficorum. El primer bestseller, después de la Biblia, el primer bestseller de la imprenta fue este libro, el que tuvo veintitantas, casi 30 ediciones en cosa de 30 años, así, luego ya decayó en el olvido. Nunca ha sido este libro condenado por la Iglesia, nunca. Y luego tenemos el concepto que estas mujeres, que estos inquisidores trajeron. Claro, era una bruja heredada de la tradición popular, una mujer fea, como vemos en este detalle, una mujer que sabe leer 4 cosas, 4 conjuros, mientras el demonio le sostiene ahí una rueca con una vela, etc. Bueno, son fantasías, imaginaciones. La primera representación que conocemos de brujas en escoba es de 1440, aproximadamente, en un manuscrito que escribió un clérigo canónigo
canónigo de la ciudad de Lausana, junto al lago de Ginebra. Y este fue el campeón de las damas, se llama, es un poema larguísimo y tiene un capítulo dedicado precisamente a si las brujas vuelan o no vuelan. Y tiene un contradictor que dice que sí y él que dice que no. Muchos creen que Martín Lefranc, que se llamaba el canónigo, que es un defensor del vuelo de brujas. A todo lo contrario, fue el primero que dijo: no hay bastón, en uno de los versos, malísimo por cierto, pero dice así: no hay bastón ni bastona en que pueda un ser humano por el aire volar. No, eso no es de uno que defiende el vuelo de las brujas. Y alguien, al leer estos versos, que están aquí precisamente al lado de lo que escribo, dibujó estas dos brujillas tan simpáticas, la una sobre una escoba. Está aprendido a poner el brezo para atrás, porque las primeras brujas con escoba, otras brujas con escoba más modernas, pusieron el brezo para adelante. Se ve que es más, no sé, más aerodinámico, no sé. Pero luego la otra va en un bastón, ¿eh? Bien, el aquelarre pues tenía sus antecedentes en tradiciones, leyendas de los santos. Hay santos que fueron a visitar a los brujos. Hay santos que utilizaron al demonio. Por ejemplo, el obispo de Besançon, un antecesor del obispo de Besançon, que fue uno de los confidentes de Felipe el Hermoso, pues ese obispo de Besançon tuvo un antecesor legendario que para ir a Roma llamó a un demonio y le obligó a hacerle de taxista, de llevarle a ida y vuelta, ¿no? Gratis además. De modo que había antecedentes en las leyendas. Había antecedentes pues en la leyenda de Simón Mago que se cae del cielo porque San Pedro le derriba en el aire. Todo eso se ha contado en la Biblia, en la historia sagrada. Bueno, pues así sucesivamente va apareciendo una serie de imaginaciones y fantasías, detalles de mujeres que cabalgan en distintos monstruos. Y ya llegamos a otro tipo ya de representaciones más irónicas, como la de las famosas brujas de Goya, una maestra, la bruja vieja y la joven aprendiendo sus maestrías. Bueno, pues aquí tenemos una representación de bruja de Durero, muy bonita por lo filosófico que es una mujer atlética, es una mujer ya de edad, pero es una mujer atlética que, fijaros bien, lleva la rueca, no ha abandonado la rueca, como decían los predicadores entonces. Han dejado la rueca para seguir al demonio y tal. No, esta no dejó la rueca. Esta sigue siendo una mujer desde su casa, pero también puede ser que esa rueca no sea la de la mujer de casa, sea la rueca de la Moira, del destino, aquella Cloto que hilaba una de las tres ¿cómo se llaman? Las tres Moiras, ¿cómo le llamáis en latino? Las tres... Bueno, no me acuerdo ahora, no me sale la palabra, luego me saldrá. Bueno, pues esta era una cortaba el hilo, la otra hilaba el copo, etc. Esto es lo que representa. Y bueno, vamos a ver alguna cosa más así de... No, mira, estas son también del libro de Martín Lefranc, el demonio no tiene forma de gato, es un gato. Las adoradoras adoran un gato. Aquí tenemos en cambio el beso infame al macho cabrío, que además aprovecha para lanzarle un estiércol a la que le va a besar el trasero. Esto también está en las leyendas de entonces. Bueno, representaciones que corrieron, porque claro, en las primeras hojas volantes que empezaron a volar, también ellas, hojas volantes sobre cazas de brujas. Aquí las tenéis en unas hojas alemanas, ilustradas, pintadas a mano, por supuesto. Y aquí se ve a una sola bruja, y aquí se ve en cambio pues una quema colectiva, una quema de varias brujas, pero también están cortando la cabeza a unos cuantos hombres, o sea que a los varones les cortaban la cabeza porque eran de la nobleza, y a las mujeres pues en cambio les podían quemar porque serían mujeres de poca importancia. Esto también es del libro de Martín Lefranc, que demuestra varias brujas volando en una bonita visión, víspera. Las tres furias se llamaban así, ahora que te acuerdo. Vale, qué bonitas son estas de Baldung, maravilloso cuadro, también es un cuadro en blanco y negro, pero está coloreado a mano,
con unas brujas que fabricaban tempestades. Lo hacían de una manera muy sencilla. Tenían un pote, orinaban dentro, o sin nada de eso, hacían un agujero en el suelo con un palo, orinaban encima y ya está. Y ya con eso pues empezaba, donde ellos marcaban, allí granizaba y llovía y todo lo que tronaba. Bueno, muchas denuncias de estas eran porque las brujas se habían bebido la leche de mi vaca a través de un tubo de la pared o cosas así. Aquí tenemos otro Goya, maravilloso también, con la fiesta del chivo. Bueno, y vamos a ver si termino esto. En las de Baldum, ya hemos visto. Otra, mira, del último Goya, la finca El Sordo, un aquelarre terrible. Y aquí otro aquelarre también de tipo de tercera época. Más divertidas son estas ya del siglo XIX. Aquí tenemos una ilustración de lo que es el tándem, cómo se puede ir el tándem en palo de escoba, sin sillín, que es lo peor. Y luego una metamorfosis de gatos que se transforman en brujas y viceversa. Bien, por ver un poco ya que se llevó la cosa un poco a la cuchufleta. Aquí tenemos también pues un poco una sátira donde se ve a los... Aquí está este que está metiendo la mano al bolsillo al Papa Julio II, es el abuelo de Carlos V. Le está metiendo la mano al bolsillo, sacándole el dinero para hacer una campaña contra herejes y en realidad también contra brujas. Bueno, y por último ya, pues nada, tengan ustedes buena aquelarre y muchas gracias por su atención. Lo que diga el presidente, pero si alguno quiere preguntar una cosita brevísima, que la sé, responder. Yo creo que ya... No, yo también creo.